Buenas tardes. Ante todo, gracias a la doctora Paulina González y al comité organizador por la invitación. A la doctora Paulina en especial un agradecimiento. Fue mi maestra cuando yo fui residente, después hemos sido muy buenas colaboradoras y me da mucho orgullo decir que hemos sido muy buenas amigas. Entonces, ella ha sido un gran esfuerzo, siempre ha sido una persona muy entusiasta con la parte de docencia. Y me da a mí el mayor placer poder ayudarle a que este curso tenga realmente el mérito que se merece. Bueno, el tema que me toca a mí dar ahorita, creo que ya estuvieron hablando algo sobre dolor, es el uso de opioides epidurales en obstetricia. Realmente no voy a hablar ni tocar el tema solamente de epidurales, sería el uso de opioides en lo que sería el neuroaxial, ya sea intratecal o epidural. Y es el tema que vamos a desarrollar. ¿Cuántos de los que están aquí usan opioides en la paciente obstétrica, ya sea para trabajo de parto o para analgesia posoperatoria o en cesárea? Pues la mayoría usan el opioide. ¿El que más utilizan fentanil? ¿Sufentanil? ¿Morfina? O sea, al parecer el que más utilizan es morfina, es fentanil. Bueno, yo empezaré diciendo que ya las recomendaciones de la Sociedad Americana en Anestesia y Ginecobstetricia ya nos recomiendan la utilización de opioides en lo que sería principalmente pacientes con trabajo de parto y en pacientes para cesárea. Y la verdad es que, no sé, por lo menos la experiencia en mi hospital es que realmente nosotros lo que hacemos es poner una anestesia en el eje, ya sea epidural, que es lo que más se utiliza, no usamos la técnica espinal, dejamos un catéter epidural y seguimos haciendo analgesia, ya sea para concluir el parto o en algunos casos, como todos sabemos, si el residente a veces quiere operar, pasarlo a cesárea. Realmente, por lo menos en mi hospital, no tenemos ninguna experiencia haciendo analgesia epidural continua. Tenemos la fortuna de tener residentes, con lo cual un alto porcentaje de pacientes en trabajo de parto se benefician de la anestesia o de la analgesia en el trabajo de parto. Pero tenemos dos principales inconvenientes. La solicitud de la analgesia obstétrica por parte del obstetra siempre es muy tardía en mi hospital, sobre todo por la creencia de que si se inicia la analgesia obstétrica en etapas tempranas del trabajo de parto, se va a prolongar el trabajo de parto o se va a disociar. Con lo cual la guía nos dicen que la solicitud para analgesia obstétrica debe de ser con menos de 5 centímetros de dilatación. A veces nos los piden con 8 o 9, que yo prácticamente les digo que ya es casi el periodo expulsivo y a veces no tiene ninguna ventaja. Entonces la guía nos dicen, estas son las guías de la Sociedad Americana del 2007, y nos dicen que la infusión continua con anestésicos locales para trabajo de parto, de recomendación se debe adicionar un opioides para reducir la concentración de anestésicos locales, mejorar la calidad de la analgesia y minimizar el bloqueo motor. En la práctica diaria, por lo menos cuando yo fui residente, nomás usábamos anestésicos locales, utilizamos mucho anestésicos locales de corta duración. La recomendación es utilizar anestésicos locales de larga duración, ya sea bupivacaína, levobupivacaína o ropivacaína. En la actualidad se sigue usando anestésicos de corta duración, pero la verdad es que las guías nos dicen que no tienen ninguna ventaja. Y el adicionar los anestésicos locales, el opioide, nos va a dar la ventaja que podemos bajar las concentraciones del anestésico local, pudiendo usar inclusive las dosis menos recomendadas por la literatura o por el mismo fabricante del anestésico local. Estamos hablando que podemos usar bupivacaína hasta el 0.00625 cuando adicionamos anestésico local. La otra técnica que recomienda la guía de la Sociedad Americana es utilizar dosis únicas intratecales de opioides, ya sea con anestésico local o sin anestésico local. Por lo menos en mi hospital no usamos de rutina para analgesia en trabajo de parto la vía intratecal. No sé si en algún otro hospital en México lo haga, pero en mi hospital somos todavía de usar analgesia con epidurales, no con intratecales, pero sí está referida en la literatura el utilizar opioides solos o combinados. El utilizar opioides solos para trabajo de parto ya veremos más adelante, sin anestésicos locales. Lo único que vamos a tener es una
prácticamente un bloqueo sensitivo, es analgesia para trabajo de parto, pero que para el periodo expulsivo tendemos que nosotros adicionar el anestésico local porque la analgesia que da el opioide no es suficiente para el periodo expulsivo, con lo cual tendríamos que adicionarle al final el anestésico local. Y el otro rubro es el opioides para analgesia posoperatoria. Si tenemos manera de dejarlo en infusión continua o si no podemos dejar en infusión continua, para mejorar la analgesia y la satisfacción materna. Inclusive todos los estudios de analgesia posoperatoria hacen aparte de la calidad de la analgesia, hacen una encuesta para ver la satisfacción materna, y es comprobado ya según todos los estudios que es mucho preferible dar analgesia posoperatoria con opioides neuraxiales que con opioides vía intravenosa. La parte de opioides por vía intravenosa la voy a ver en analgesia de trabajo de parto. Desarrollaré o presentaré algunos estudios, los más recientes, comparando varias vías, varios medicamentos, y al final daré algo de farmacocinética, porque la verdad es que cuando uno comienza a preguntarse ¿por qué usas fentanil? ¿Por qué usas sulfentanil? ¿Por qué usas morfina? A veces el desconocimiento de la farmacocinética o de las características del medicamento hacen que elijamos en ciertas situaciones el medicamento que no es el ideal. Este artículo donde compararon sulfentanil y fentanil a bajas concentraciones con bupivacaína para analgesia en trabajo de parto, usaron una técnica combinada, usaron la vía intratecal, como yo les mencionaba, con bupivacaína y sulfentanil o fentanil, y posteriormente dejaron el epidural para analgesia posoperatoria. Fueron 60 pacientes, se inició la analgesia obstétrica tempranamente, como las recomendaciones, fueron con 4 centímetros de dilatación. Se puso el bloqueo ya sea a nivel de L2, L3 o L3, L4, y se dividió en dos grupos. Un grupo recibió sulfentanil, otro grupo recibió fentanil. El volumen total administrado fueron de 1 mililitro. El grupo de fentanil recibió 25 microgramos intratecal con bupivacaína al 0.5, 2.5 miligramos. Y el grupo de sulfentanil recibió la misma cantidad de bupi con sulfentanil 5 microgramos. Hay que acordarse la potencia del sulfentanil, que es 10 veces más que el fentanil. Entonces no son equipotentes cuando decidimos utilizar la vía ya sea intratecal o peridural, no podemos hacer la misma dosificación. Y durante todo el trabajo de parto se monitoreó a la paciente, todo lo que fue saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria cada 30 minutos, y se evaluó la escala de bloqueo motor con la de Bromage y el EVA. También se evaluó la duración de la analgesia intratecal y se hizo un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal con tococardiógrafo para ver si había algún efecto secundario o no, y la evaluación del ABAR en la entrega ya sea por cesárea o parto del paciente. Si el paciente durante el trabajo de parto presentaba un EVA de 5 o mayor de 5, se decidía usar la analgesia epidural para completar la analgesia porque ya habían dejado el catéter, y el grupo de sulfentanil recibió bupivacaína al 0.125 en un volumen total de 10 mililitros y recibió 0.3 microgramos por ml, prácticamente 3 microgramos de sulfentanilo, y el grupo de fentanil recibió prácticamente 2.5 miligramos por vía peridural. Se monitoreó después del parto, o si fuera parto, fuera cesárea o fuera con forceps, al paciente, y se retiró posteriormente el catéter epidural. Estos fueron los resultados que encontramos prácticamente desde el punto de vista de edades, de si eran primíparas o multíparas, no tienen ninguna significancia estadística. En parto realmente fueron, en el grupo de sulfentanil y fentanil no hubo ninguna diferencia en si fue parto, en si fue cesárea o si fue la colocación de forceps. No hubo ningún problema en haberse utilizado la vía intratecal y la vía peridural. De lo más interesante del estudio en comparación a la calidad de la analgesia, a comparación a todo lo demás, es la duración de la analgesia intratecal. El grupo de sulfentanilo tuvo en promedio 109 minutos de analgesia durante el trabajo de parto, y el grupo de fentanil tuvo una analgesia más o menos de 73 minutos. Esta fue la única diferencia significativa en este estudio.
Esto lo vamos a ir desarrollando al final cuando yo les explique por qué hay tantas diferencias con la calidad de la analgesia. Pudiéramos pensar nosotros que esta diferencia entre sufentanil y fentanil tiene que ver por la potencia del sufentanil, pero no, al final veremos que los opioides a nivel espinal se comportan muy diferente que la vía intravenosa. En comparación a efectos secundarios que todos conocemos, que los principales, los 4 clásicos efectos secundarios de los opioides espinales es náusea, vómito, retención urinaria y prurito y depresión respiratoria, pues no hubo ninguna diferencia estadística con los diferentes grupos. Bueno, ahora vamos este es con respecto a trabajo de parto. Vamos a ver qué pasa cuando utilizamos nosotros opioides para la cesárea. La mayoría de nosotros, o la práctica de nosotros, es usar fentanilo, sobre todo para cortar el tiempo de inicio de los anestésicos locales y mejorar la calidad de la analgesia en el transoperatorio. Realmente es la mayor indicación de usar opioides por vía epidural, ya sea fentanil o vía intratecal o ya sea sufentanil para lo que es la cesárea. Aquí se estudiaron 72 pacientes, ASA 1-2, y se realizó las pacientes candidatas a cesárea con anestesia espinal. Se dividieron en 3 grupos. Un grupo recibió única y exclusivamente bupivacaína hiperbárica. El otro grupo, el de sufentanil, recibió sufentanil 2.5 microgramos junto con la bupi pesada intratecal. Y el grupo de fentanilo recibió 20 microgramos con bupivacaína. En este estudio ellos tienen una tabla donde, dependiendo del peso y la talla del paciente, deciden qué volumen de bupi al punto 5 coloca. En promedio, la mínima volumen que pusieron de bupivacaína fueron 1.2, que era para una paciente de 1.40 que pesara 70 kilos, estamos hablando de 10 miligramos intratecal, y la dosis máxima que pusieron fue de 2.2 mililitros, estamos hablando prácticamente de 12.5 miligramos de bupivacaína. Según la tabla, por eso no les puse aquí, a todos no les pusieron la misma dosis. Y se monitorea a la paciente, su monitoreo estándar durante el transoperatorio. También se evalúa el Apgar en el nacimiento del paciente y la escala de Bromage para lo que es el bloqueo motor. Y el nivel sensorial se hizo con la técnica de Pritzker, bueno, sería de un pinchazo para ver a qué altura había quedado el bloqueo sensitivo. Normalmente todos quedaron a nivel de T4 o T6. Cuando se tenía ese nivel sensitivo se podía iniciar con la cesárea para que no hubiera ningún problema. Se evaluó efectos secundarios y para el postoperatorio de la paciente se usó PCA intravenosa. Ellos retiraron el catéter epidural, lo dejaron catéter epidural para analgesia postoperatoria y lo que usaron es PCA para que el paciente se pudiera controlar con opioides en el postoperatorio. Aquí vemos que el grupo que recibió fentanil o sufentanil tuvo mucho mejor calidad en cuanto a lo que fue el bloqueo motor y en cuanto a lo que fue la calidad de la analgesia en el intraoperatorio. Volvemos a repetir lo mismo, nos está diciendo según las guías y los estudios que cuando nosotros damos una anestesia para una cesárea y adicionamos al anestésico local un opioide, ya sea por vía epidural, por vía intratecal, la calidad de la analgesia en el transoperatorio es mucho mejor que cuando utilizamos nosotros el puro anestésico local. Son escuelas, mucha gente dice, bueno, con el anestésico local es suficiente, pero la recomendación es que usemos nosotros anestésicos locales junto con opioides, aunque sea nada más para la cesárea. Y el tiempo de la analgesia. Los pacientes que recibieron fentanil o sufentanil no presentaron mucho mejor calidad de la analgesia en el postoperatorio. Si ustedes se dan cuenta, el paciente que solo se le dio bupivacaína, el tiempo para iniciar la analgesia con PCA fue casi a la hora, tuvieron que hacer PCA, y el grupo de fentanil o sufentanil realmente tardó mucho más tiempo en tener que usar el rescate con PCA. Se considera tiempo de la analgesia desde el momento en que ellos colocan el opioide por vía intratecal y que el paciente comienza a utilizar la PCA para control de la analgesia. Aquí no hubo diferencia en cuanto si usaron fentanil o sufentanil, a diferencia del estudio anterior donde vimos que la duración de la analgesia fue más con sufentanil. Aquí realmente no hubo mayor diferencia significativa estadísticamente, pero sí
se vio que cuando adicionaban para una cesárea fentanilo o sufentanil tenía mejor duración de la analgesia. En cuanto a lo que se evaluó el estado de sedación, los pacientes que estuvieron con fentanilo o fentanil son pacientes que estuvieron mucho más tranquilos en el transoperatorio, no tuvieron una sedación muy profunda, pero eran pacientes que estaban mucho más relajados en comparación al grupo que nada más se le dio anestésico local, era intratecal, bupivacaína intratecal, donde el paciente estaba mucho más nervioso y mucho más despierto, con lo cual también la calidad de la sedación y del bienestar de la mamá fue mucho mejor con opioides por vía intratecal. En cuanto a los efectos secundarios, pues ahí sí hubo mayor efectos secundarios cuando se usan opioides por vía intratecal, principalmente náusea y prurito, que al final hablaremos nosotros qué podemos hacer y que estos efectos secundarios no sean la causa para que nosotros no usemos los opioides por vía espinal. Y entonces, por último, les presento el tercer estudio, que es ¿qué hacemos nosotros para la analgesia postoperatoria? Mucha gente acostumbra a dejar analgesia postoperatoria lo que sería en trabajo en cesáreas, de utilizar ya sea fentanil. Sé que muchos usan buprenorfina, lamentablemente no traigo estudios de buprenorfina. La experiencia que yo tengo con buprenorfina es muy poco. Primero, segundo, por escuela yo soy más de opioides puros que opioides antagonistas, agonistas, porque la verdad hay momentos en que tenemos efecto techo y yo no puedo irme mucho más allá de la dosis recomendada. Entonces, todos los estudios son hechos prácticamente con agonistas puros. Aquí vemos que fue pacientes que se manejaron, 60 pacientes programados para cesárea, se les dejó un catéter epidural, la anestesia fue dada por vía prácticamente intratecal, y lo que se hizo fue dejar un catéter a nivel de L2, L3, L3, L4, y lo que se hizo fue evaluarse el dolor en la unidad de cuidados posanestésico, y si el paciente en los cuidados posanestésicos estudió 24 horas, se dejaron en cuidados posanestésicos y después de 24 horas el paciente fue dado de alta a la sala general. Si el paciente presentaba una EVA mayor o igual de 3, entonces se administraba la analgesia epidural. Se hicieron 3 grupos, un grupo con sufentanilo 50 microgramos solo, un grupo con morfina 4 miligramos, alta la dosis porque habitualmente lo que nosotros usamos son 2 miligramos para lo que sería analgesia postoperatoria. En cesárea usaron 4 miligramos. Y el grupo de sufentanilo con morfina fueron 25 microgramos de sufentanilo con morfina 2 miligramos. La adición de sufentanilo lo que hace cuando hacemos con la morfina es que se inicia mucho más rápido la analgesia porque es mucho más rápido el medicamento y posteriormente queda la analgesia por más tiempo con la morfina. Se evaluaron signos vitales, se hizo monitoreo con prácticamente monitoreo estándar, frecuencia cardíaca, TA, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso. Efectos secundarios, cada 5 minutos por 1 hora y posteriormente cada 2 horas por 24 horas. Si el paciente, aún con los 10 mililitros que se colocó de dosis para la analgesia postoperatoria, presentaba dolor, lo que se hacía era rescatarlo por vía intravenosa con 50 microgramos de fentanil. Y también si el paciente después de cierto tiempo presentaba o seguía presentando dolor, también se podía dar la analgesia de rescate o se ponía otro bolo de 10 mililitros de la misma dilución dependiendo de qué grupo era. Se retiró catéter después de 24 horas y pasó el paciente a sala general. Aquí vemos nosotros, yo no sé si ven bien allá atrás o puedan apagar estas luces o viene esta gráfica. Vemos aquí el grupo sufentanilo, morfina y el grupo de sufentanilo con morfina. Aquí lo que se está evaluando es una vez que el paciente presentaba una EVA mayor de 3 o de 3, se colocaba, dependiendo del grupo, el bolo de 10 mililitros y veía en cuánto tiempo empezaba a hacer efecto analgésico. Por supuesto, el grupo de morfina, si se dan cuenta, ya veremos por qué, es el grupo que más tardó. De hecho, empezó a tener efecto el paciente hasta la hora, que es lo que está descrito en la farmacocinética. Y el grupo de morfina con sufentanilo o el grupo de sufentanilo, pues entre 10 y 15 minutos ya tenía la paciente analgesia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya sabemos entonces farmacocinéticamente que sufentanilo es mucho más rápido en iniciar la analgesia que la morfina. Luego, tiempo de la analgesia para los grupos, por supuesto,
lo que fue el grupo de morfina o el grupo de sufentanilo con morfina fue el grupo que mayor tiempo tuvo de analgesia en el posoperatorio, y ya veremos por qué. Y en cuanto al número total de dosis, o sea, cuántas veces necesitó rescate con fentanil o cuántas veces necesitó que pusieran una segunda dosis peridural de 10 mililitros, el grupo solo de sufentanilo prácticamente necesitó 4 dosis extra. El grupo de morfina fue el que necesitó menos dosis de rescate, y el grupo de sufentanil con morfina sí necesitó rescate, mucho menos que el de sufentanilo, pero mucho más que el grupo de morfina. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces el paciente, cuando nosotros dejamos analgesia postoperatoria con morfina, tenemos mucho más tiempo de analgesia. Las escalas de sedación prácticamente no hubo significancia estadística usando morfina, usando sufentanil solo, usando morfina con sufentanilo. Y el inicio y duración de la analgesia, pues el grupo de morfina fue el grupo en la cual teníamos mucho más tiempo de analgesia, pero también se tardaba mucho más tiempo en empezar la analgesia. Bueno, estos 3 estudios son los que yo quería comparar: qué medicamentos podemos usar en trabajo de parto, qué medicamentos podemos usar durante la cesárea y qué medicamentos podemos usar en el posoperatorio. Por último, recordarles, no me voy a detener mucho en esto, cómo son que los opioides nos producen analgesia. Nos producen prácticamente analgesia periférica y analgesia central, a nivel de lo que serían nociceptores, a nivel de lo que serían estas dorsales de la médula espinal y lo que sería a nivel del sistema nervioso central o tallo, ya sea a nivel de la transmisión o a nivel de la modulación. ¿Cómo lo hacen desde el punto de vista bioquímico? Pues todos sabemos que los opioides lo que hacen es bloquear principalmente canales de calcio y canales de potasio, con lo que disminuye la liberación de neurotransmisores, aumentando el AMP cíclico, y lo que hace es que nosotros tengamos este bloqueo del canal de calcio, y hacemos que, junto con el canal de sodio que se favorece y el de potasio, disminuyamos la excitabilidad de las neuronas. Prácticamente es lo que hace a nivel presináptico, postsináptico, y ese es el resultado final. ¿Qué podemos decir? Que entonces los opioides dan un efectivo alivio del dolor, tienen unas diferencias en cuanto a inicio y duración, y algo con lo cual me voy a tardar un poquito más, unos 15 minutos, y dejar muy claro es, cuando yo tenga que decidir como anestesiólogo qué medicamento voy a usar con los opioides, nos quitemos un poquito la parte que tenemos cuando lo usamos por vía intravenosa. Por vía intravenosa sabemos, la morfina tiene una potencia de tal, el fentanil es 100 veces más potente, el remifentanil es 100 veces más potente que la morfina, el sufentanil es más potente. Eso no es aplicable para la vía epidural ni para la vía intratecal. La primera premisa que tenemos que tener nosotros como anestesiólogos es que todas las diferencias que encontramos a nivel neuroaxial con los opioides son atribuibles a sus propiedades físico-químicas, a su farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, yo tengo que saber si el medicamento que estoy utilizando, qué solubilidad lipídica tiene y cómo se comporta en el espacio peridural, porque esa va a ser la gran diferencia con la cual yo voy a encontrar, entonces, para calidad de la analgesia y para la analgesia postoperatoria. Y este es un estudio donde ya nos explican muy bien y dicen, bueno, es un estudio hipotético que hicieron en un cerdo, de decir, así como los que manejan anestesia intravenosa, sabemos que existen volúmenes de distribución para hacer activa o TCI, también existen unos volúmenes de distribuciones que ellos hicieron el modelo hipotético en el cerdo a nivel de la médula espinal, a nivel del espacio epidural y a nivel de lo que sería la vasculatura. Tomaron varios segmentos, desde lumbares hasta torácico, y dijeron, vamos a ver cómo se comportan. Yo decido poner sufentanil intratecal, decido poner fentanil intratecal o decido poner morfina. Vamos a ver, o peridural, cómo se comporta cada medicamento con esos volúmenes de distribuciones aparentes que están en la médula espinal. Ellos estuvieron tomando por microdiálisis concentraciones de cada fármaco. Esto es un modelo hipotético. Y entonces es lo que nos trata de explicar el día de hoy por qué vemos tantas diferencias con los opioides. Ellos tomaron el volumen de distribución líquido cefalorraquídeo, médula espinal, espacio epidural. Bueno, la vasculatura no entra dentro de los volúmenes de distribución, pero tiene un factor importante para lo que sería la eliminación de los fármacos. Lo usaron a nivel de L2, L3, que era donde colocaban el fármaco, y a diferentes niveles torácicos, y veían el rango de transferencia que había entre cada volumen de distribución.
¿Qué pasa del epidural? Porque yo pongo el medicamento epidural o intratecal, pero lo que hay es una transferencia pasiva, o sea, no es cierto que lo epidural se queda en lo epidural y no es cierto que los subaranoidos se quedan nada más en subaranoido. Hay una transferencia pasiva de medicamentos de un espacio a otro, y entonces ellos vieron cuánto era la transferencia del líquido cefalorraquídeo al epidural, a la médula espinal, la transferencia entre los diferentes niveles de la médula espinal y también la transferencia de la vasculatura. ¿Qué se encontraron? Aquí vemos la vía intratecal a nivel de L2-L3, la vía epidural, también L2-L3 a diferentes niveles. Aquí tenemos morfina, tenemos fentanil, tenemos sufentanil, tenemos alfentanil. Se hizo con los 4 medicamentos opioides puros y que se pueden usar más por vía intratecal. Ellos se dieron cuenta que la concentración del fármaco siempre a nivel intratecal era mucho. Esta que vemos aquí es la morfina, la que tiene estos puntitos que no son negros o estos triángulos. Siempre, si se dan cuenta, la morfina es la que tiene mayor concentración a lo que sería a diferentes niveles. Aunque lo hayan puesto en L2 o L3 con el tiempo, ellos se dan cuenta, la morfina tiene mayor concentración cuando lo tienen en L2 o L3, cuando lo tienen en T7 y en T11. Y lo que es fentanil y sufentanil, con el tiempo, aquí vemos 60 minutos, con el tiempo esas concentraciones van bajando prácticamente. Ya ellos cuando vean en los volúmenes de distribución o las concentraciones con microdiálisis se daban cuenta que entonces yo no tenía la misma concentración al inicio que al final. ¿Qué ven ellos? Los volúmenes de distribución. Aquí vienen todos los datos, ahí está la referencia del artículo. No es realmente muy fácil de leerlo. Se dieron cuenta que la morfina es el que menos volumen de distribución tiene, tanto en líquido cefalorraquídeo como en médula espinal y como en grasa. Si yo tengo menos volumen de distribución, quiere decir que yo voy a tener también mayor biodisponibilidad para el fármaco. Al fin y al cabo, lo que hace efecto en receptores opioides en la médula espinal es la biodisponibilidad que tenga del fármaco. A mayor biodisponibilidad, mayor efecto analgésico. Y con menos volumen de distribución del medicamento, tiene mayor biodisponibilidad. El fentanil tiene en líquido cefalorraquídeo un volumen de distribución intermedio, pero el sufentanil tiene un mayor volumen de distribución. En la médula espinal sigue siendo la morfina el estándar de oro para mayor biodisponibilidad, y en la grasa. Entonces aquí encontramos la primera diferencia en lo que nos menciona. ¿Qué diferencia hay entre fentanil y sufentanil? Todos acordémonos, el sufentanil, la solubilidad lipídica es de 880 más o menos, del fentanil es como 600, el más lipofílico es el sufentanil, pero curiosamente a mí se me ocurriría que si es el más lipofílico debería de ser más atrapado por la grasa epidural. Pues no. El que tiene mayor volumen de distribución en la grasa epidural es el fentanil. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros colocamos fentanil, intratecal o peridural, el mayor porcentaje es atrapado por la grasa epidural. Una parte vasculatura, otra parte va, pero lo mayor se lo atrapa en la grasa, y hay una explicación, al parecer tiene que ver que el pH que se encuentra en la grasa epidural hace un mayor atrapamiento iónico del fentanil, con lo cual la biodisponibilidad del fentanil siempre para analgesia posoperatoria va a ser, pues no es la ideal. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos cantidad de porcentaje? Esto sí tiene que ver con biodisponibilidad. ¿Qué pasa en el espacio epidural cuando ponen morfina? ¿Y qué pasa en la médula espinal? Al final y al cabo, de líquido de epidural pasa a cefalorraquídeo, pasa a sustancia blanca, llega a sustancia gris, llega a la asta dorsal de la médula espinal, están los receptores y se une el fármaco. Para que ustedes se den una idea de la biodisponibilidad de la dosis de fármaco que ustedes pongan de morfina, para el receptor es un 3% apenas, ni siquiera es más del 50%. O sea, si yo pongo 2 miligramos, solamente un 3% está disponible para hacer unirse al receptor, porque todos los pasos o las transferencias que va haciendo, que yo les mencionaba, de donde se coloca hasta el receptor, van atrapando medicamento y va disminuyendo la biodisponibilidad. ¿Qué pasa con el alfentanil? El alfentanil tiene muy poca biodisponibilidad en la médula espinal, o sea, poco fármaco va a llegar al receptor opioide y tiene mucha mayor biodisponibilidad en el espacio epidural. El fentanil tiene
un poquito de mayor biodisponibilidad en la médula espinal, pero mucho menos en el espacio epidural. Es atrapado por la grasa, pero de todas maneras en comparación a la morfina prácticamente 50% menos. Y el sufentanil tiene muy parecida la biodisponibilidad en comparación a la morfina. ¿Qué quiere decir? Que en comparación a médula espinal y espacio epidural es muy parecido, no hay mayor diferencia, pero sigue siendo el 50% menos que la morfina. Entonces, si a eso vamos, probablemente tendríamos que decir que el segundo medicamento de elección para ponerse por la vía neuroaxial después de la morfina sería el sufentanilo. Y por último, este es un estudio hipotético que ellos hicieron. Bueno, ¿qué porcentaje se queda en plasma? Y cuando hablo plasma es vasculatura, porque la vasculatura que está en el espacio epidural o en el espacio intratecal atrapa también medicamento. ¿Cuánto se va a la médula espinal, al receptor, y cuánto se queda en el espacio epidural y a la grasa? Entonces empezamos. Al fentanil pues ya no tenemos en México, quizás no, aunque tiene una buena solubilidad lipídica, es el que tiene la solubilidad lipídica intermedia, ni es muy hidrofílico ni es muy lipofílico, es el intermedio, no es muy buen medicamento para usar por vía intratecal o peridural. Empezamos con el fentanil, que quizás es el que todos más utilizamos muchas veces para iniciar un trabajo de parto o para una cesárea. El fentanil es el que más se queda en grasa y se queda en el espacio epidural. Tiene muy poca disponibilidad para la médula espinal, como yo les mencionaba anteriormente, y es el que más se va a plasma. De ahí que muchos estudios cuando dejan ustedes opioides peridurales para analgesia postoperatoria con bombas de infusión con fentanil, les mencionan, si yo después de 6 horas de que el paciente tiene la analgesia con fentanil, por vía peridural tomo muestras a nivel de sanguíneo, las concentraciones plasmáticas después de 6 horas del fentanil son similares a las que se encuentran en el espacio epidural. De ahí que dicen que después de 6 horas de infusiones de fentanil peridural, lo que está provocando la analgesia no es la vía espinal, sino la vía intravenosa, porque tiene suficientes concentraciones plasmáticas para dar analgesia. Entonces, es el que más es atrapado por la vasculatura. El estándar de oro sigue siendo la morfina. La morfina, aunque se queda algo en el espacio epidural, en plasma pasa muy mínimas concentraciones, pero es el que más permanece en lo que sería la médula espinal. Y el sufentanil, pues tiene muy poca predilección en la médula espinal, pero tiene algo, se va también a plasma, muy poco en grasa y se queda prácticamente como analgesia intermedia. Con esto, esta es una de las explicaciones para que ustedes entiendan que a nivel peridural el medicamento más potente que hay es la morfina. Ahí sí nos invertimos, ahí el fentanil y sufentanil no tienen mayor potencia a la que se compara por vía intravenosa. Entonces, el que tiene más potencia por vía epidural o intratecal sigue siendo la morfina y tiene que ver por sus características físico-químicas, porque es el más o es el hidrofílico por excelencia. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros queremos dar medicamentos por esta vía. Para terminar, los efectos secundarios. Una de las razones por las cuales mucha gente no usa los opioides por vía, no solamente para la paciente obstétrica, sino en general, para analgesia postoperatoria son por los efectos secundarios. Por supuesto, la vía intratecal o la vía epidural no tienen la misma incidencia. Los 4 efectos secundarios clásicos de los opioides son náusea, vómito, retención urinaria, que la puede dar el bloqueo, y la depresión respiratoria. La depresión respiratoria, que es la más temida para todos nosotros, la incidencia ya sea por vía epidural, intratecal o vía intravenosa, sigue siendo la misma y la incidencia de depresión respiratoria ya está comprobada, es menos del 1%. Seguimos usando pocas dosis por cualquier vía de opioides cuando su incidencia de depresión respiratoria sigue siendo muy baja, es la menos común. Posteriormente siguen náusea y vómito, que va en promedio un 50%, pero si ya nosotros lo sabemos, pues tendremos que dar nosotros el medicamento para que el paciente no tenga los efectos secundarios. No es justificación para no darlo. La retención urinaria también se la pueden dar sin adicionar o no. Y en cuanto al prurito, es el que más voy a explicar porque el prurito es la población que más lo presenta, es la paciente obstétrica. La paciente obstétrica es la que tiene mayor incidencia en comparación con las otras, el otro tipo de pacientes cuando nosotros usamos opioides por vía espinal.
La incidencia en un paciente normalmente que está operado de otra cosa o que no es paciente obstétrica es de un 50% el prurito, pero en una paciente obstétrica se va hasta un 83%, va hasta de un 60 a un 100%, la media es un 83%, y probablemente tiene que ver por la interacción que existe de la progesterona con los receptores opioides en lo que sería el núcleo trigeminal en el tallo cerebral. Entonces, las altas concentraciones de progesterona en la paciente obstétrica las hacen más sensible a los efectos secundarios, sobre todo el prurito en los pacientes que se les administra opioide. A diferencia de la depresión respiratoria, que en la paciente obstétrica es menos la incidencia porque las altas concentraciones de estrógeno a nivel de tallo cerebral es un buen estimulante de la respiración. Entonces, la paciente obstétrica también es la paciente con menor incidencia de depresión respiratoria en el postoperatorio cuando usamos nosotros opioides por vía espinal. Del inicio de acción del prurito depende del fármaco utilizado, de la dosis y de la ruta de administración. La ruta en la que se presenta hasta más de un 90% del prurito es la vía intratecal. Si ustedes colocan el opioide por vía peridural, la incidencia puede ser hasta de un 70%, pero por vía intratecal es la mayor incidencia de prurito en la paciente embarazada. La dosis, a mayores dosis, por supuesto todos sabemos mayores efectos, y el fármaco utilizado, si ustedes usan fentanil o sufentanil, ustedes se dieron cuenta que el inicio de acción es muy rápido, con lo cual cuando usan fentanil o cualquier lipofílico que tiene un inicio de acción rápido a nivel peridural, van a ver el prurito tempranamente. A diferencia de la morfina, que el prurito se puede presentar hasta 60, después de una hora se puede presentar el prurito en la paciente. Todos sabemos lo clásico, cuál es el sitio más característico del prurito, igual que para la vía intravenosa, la inervación del nervio trigémino y región del tórax, y el trigémino porque yo les digo que la interacción de los receptores opioides con la progesterona es en lo que sería el núcleo trigeminal a nivel del tallo cerebral. Otro factor que ha contribuido también al aumento del prurito es cuando usamos la epinefrina. La epinefrina también aumenta la biodisponibilidad del medicamento, hay menos captación para el metabolismo y entonces también hay mayor incidencia del efecto secundario. Mecanismos sugeridos, muy importante. El prurito que presentan los opioides por vía peridural o espinal es muy diferente a la vía sistémica. De hecho, hay teorías propuestas, no se sabe, no es la misma vía, pero hay 4 teorías propuestas para lo que sería el prurito por la vía espinal, que sería, uno, se menciona que existe un centro para el prurito y que se encuentra en el núcleo espinal trigeminal del tallo cerebral y que probablemente llega en las aferencias y es lo que va a disparar el prurito. Segundo, es la activación a nivel de asta dorsal, sobre todo en lámina 1 del asta dorsal de la médula espinal, y el antagonismo de neurotransmisores inhibitorios. Les voy a explicar. Nosotros en la lámina del asta dorsal, lámina 1 y 2 y lámina 2 tenemos las neuronas de amplio rango dinámica, que son los que se activan para iniciar el dolor. Y eso lo que hace es disminuir la liberación de neurotransmisores y no tengan los pacientes pruritos. Como yo uso opioides para darme analgesia, el sitio donde están los receptores, que es lámina 1 y lámina 2 del asta dorsal, lo que hacen los opioides es bloquear a las neuronas de amplio rango dinámico en la médula espinal. Al bloquear por la analgesia estas neuronas de amplio rango dinámico, entonces me inhibe los mecanismos que hacen que el paciente no tenga prurito. Entonces doy analgesia, pero por otro lado estoy inhibiendo los mecanismos que me bloquean el prurito. La modulación de vía serotoninérgica, aquí está involucrada, y la teoría de la conexión con el dolor y el prurito. Parece ser que hay una conexión. Las mismas vías que transmiten el dolor, principalmente las fibras C, son las mismas vías a nivel de la médula espinal hasta tallo cerebral, son las mismas vías que conducen el prurito. Entonces, al ser las mismas vías, probablemente hay una correlación muy estrecha para que haya más prurito. Tratamiento y prevención. Hay que decirle a los pacientes, habitualmente yo soy mucho más de usar morfina en el postoperatorio y opioides lipofílicos para el trabajo de parto. Yo siempre le digo a la paciente qué síntomas puede presentar en el postoperatorio. No voy a desproveerla de una muy buena analgesia. Las cesáreas duelen, aunque mucha gente piense que no, pero sí duelen mucho.
Y entonces yo le digo a la paciente que puede tener el prurito. Lo molesto para la paciente va a ser lo que haga que yo tenga que tomar unas medidas. Si para el paciente es tolerable, podemos dejarla así. Prevención, la única que yo diría, bueno, prevención como tal es que no le pongan a la paciente opioides, pero realmente hay que buscar una balanza, que es lo que yo le voy a ofrecer a una paciente. Primero, el utilizar receptores que muchos lo usamos para náusea y vómito, antagonistas de serotonina. Aquí están todos los que se pueden utilizar. Todos usamos ondansetron. Son pacientes que si tengo opioide tengo que usar antieméticos con horario 24 horas. Siempre que dejen un opioide pongan antiemético. No esperen que el paciente vomite. Pues si yo voy a dejar normalmente nosotros, yo soy de la misma mano que me dice le pongo fentanil, le pongo sufentanil, le pongo morfina, yo mismo también pongo antiemético 24 horas. Las combinaciones que tengan en su hospital o las que son las recomendables que normalmente yo uso es dexametasona con ondansetron. Pero pueden usar cualquiera de estos. Usar naloxona sí es el último recurso si el paciente está muy molesto de estar con el prurito. Aquí está la dosis de naloxona en infusión. Naltrexona y nalmefene todavía no tiene como muy buenos resultados. Los estudios son hechos más con naloxona y se recomienda que se deje a 0.25 microgramos kilo hora. Y se recomienda que no se suba a 2 microgramos kilo hora. Con esta dosis ustedes pueden mantener un poco la analgesia en el paciente. Se van a quitar el efecto secundario, pero mantienen analgesia. Cuando usan dosis de 2 microgramos kilo hora, el paciente puede se puede quedar sin analgesia. Agonistas, antagonistas, aquí entraría la nalbufina, lo que ustedes quieran, nalbufina nada más, o son los estudios que hay. El problema con la nalbufina es que no está muy bien y los estudios, por lo menos para el paciente pediátrico, son muy desastrosos. No es un buen medicamento, pero es una opción, lo que tengan. Los AINES, principalmente, y eso tiene que ver por lo que es la vía del dolor, porque también se liberan, en la misma vía del dolor de las fibras, también se liberan prostaglandinas E1 y E2. Entonces, se recomienda poder utilizar AINES. Los que más han estudiado son estos tres, la revisión de la literatura: tenoxicam y diclofenaco a las dosis que ustedes habitualmente usan, o el Celecoxib una hora antes de la cirugía, 400 miligramos. Hay un estudio con 200 miligramos, pero no disminuyó la incidencia de prurito. Los antihistamínicos, no hay ningún estudio que me apoye. Entonces, el que quieran ustedes usar antihistamínicos en un paciente no está bien justificado. Ningún estudio hecho multicéntrico dice que el antihistamínico sirve para el prurito. Propofol, pueden usar dosis entre 10 y 30 miligramos en 24 horas. Tiene que ver el propofol por los receptores sobre serotonina. Algunos estudios son muy alentadores, otros no. Ahí les pongo un signo de interrogación, pero es una opción. Nada más se pueden usar 30 miligramos al día. Este es mirtazapina, es un antidepresivo también de recaptación de serotonina. La gabapentina, que también se puede utilizar, y el droperidol. Bueno, ya el droperidol salió del cuadro básico. Estos son todos los fármacos que podemos utilizar para tratamiento del prurito. Me detuve nada más con el prurito porque náusea y vómito realmente pues todos ya lo sabemos, pero el prurito es el clásico o es el efecto secundario más importante en la paciente obstétrica y la que a veces más problemas nos da a nosotros. Como conclusión, todos administramos por la vía neuroaxial para analgesia espinal opioides, pero lo dejo aquí, por favor hay que acordarse de sus características, que dependen del rango y la extensión por su característica físico-química. Ustedes tienen que saber si lo que están usando es un lipofílico o un hidrofílico, porque eso va a depender su potencia, su inicio y su duración de acción. De eso depende su farmacocinética y de eso depende su farmacodinamia. Y por último, bueno, esta tablita para que se acuerden la solubilidad lipídica. La 1 es para la morfina, después le sigue la hidromorfona. Nosotros en México no tenemos hidromorfona para vía epidural. Y bueno, aquí se dan cuenta, su fentanil depende de la literatura. Aquí están las dosis recomendadas, los rangos de infusión. Y bueno, creo que ya es todo por mi parte con respecto a opioides epidurales. Gracias por su atención y espero que haya sido de mucha ayuda esta conferencia. Bueno, me dicen que si tienen alguna duda, pregunta ahorita o sugerencia. ¿Qué tanto la utilización de la combinación tanto de opioides con anestésicos pesados ha presentado alergia?
El estudio de aracnoiditis, en las revisiones que hicimos, no hay estudios de aracnoiditis de efectos secundarios como tal. Se enfocaron única y exclusivamente a ver la calidad de la analgesia y duración de la analgesia. Estudio de aracnoiditis, no, bueno, me imagino que la incidencia de aracnoiditis ha de ser muy parecida a la que todos conocemos, pero el estudio no evaluó, los estudios, la mayoría que se han revisado no estudian lo de aracnoiditis. Es una tendencia nueva, como usted sabe, en paciente obstétrica por lo menos yo soy de escuela más de peridural. Yo soy más de usar peridural, tanto por escuela, tanto por ser algóloga. A mí la vía intratecal creo que es un abordaje que debe tener su justificación y es un abordaje que yo por lo pronto hago lo menos posible, por lo que usted está mencionando de la aracnoiditis. Pero la tendencia actual para la paciente obstétrica es, si usted revisa las nuevas tendencias, es más anestesia o analgesia intratecal, pero no hay ningún estudio evaluando la aracnoiditis después en estas pacientes. Es lo que le puedo decir. Y nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, gracias.